Vamos a jugar un ratito con lo que podemos hacer en HTML. Para eso, vamos a generar un nuevo proyecto, una aplicación web, y esta aplicación se va a llamar aplicación HTML. Le daremos siguiente y terminamos. Para generar un HTML no necesariamente necesitamos crear un proyecto, ¿ya? De hecho, nosotros podemos generar una aplicación HTML sin siquiera tener un código Java abierto ni nada por el estilo. Lo único que necesitamos para crear un HTML es un bloc de notas. Nada más. Pero lo único que necesitamos es eso. Ya, entonces vamos ¿cómo nosotros podemos diferenciar entre una versión de HTML y otra? El doctype a nosotros nos va a decir qué versión de HTML estamos utilizando, aunque ustedes no lo crean. Cuando diga doctype HTML 4.0 y un montón de letras para allá, es porque estamos utilizando la versión 4. Cuando diga doctype HTML solito como ahora, es que estamos utilizando de la 5 en adelante. Eso también fue una implementación de HTML5, simplificar el doctype, para no tener que aprenderte un texto que de verdad era muy largo, sino que única y exclusivamente colocar HTML y punto. Y ya los navegadores iban a entender que estábamos utilizando la versión 5 en adelante. ¿Ya? Entonces, podemos ver aquí, esto es re importante, cuando ustedes quieran hacer comentarios, tienen que hacerlo de esa forma. Por ejemplo, si yo coloco aquí, signo de exclamación, doble guión, mayor que, y digo, comienzo de la página HTML. ¿Ya? Puedo colocar ese comentario en cualquier parte y les va a servir mucho para cuando estemos realizando una página y quieran anotar qué hace cada lugar de esta misma. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar aquí en el div y vamos a decir este elemento será flotante. ¿Cómo yo puedo determinar que un elemento va a ser flotante? Bueno, depende de cuál sea el concepto de flotante que yo quiero utilizar. Por ejemplo, vamos a hacer dos divs. Aquí vamos a colocar div id 1 y debajito vamos a colocar otro div que se va a llamar 2. ¿Ya? Este elemento también flotará. Así, eso es lo que vamos a colocar. ¿Por qué digo yo que este elemento será flotante y este elemento también flotará? Porque con el asunto de los divs hay algo que es bastante útil, y es que no tiene una posición fija en el navegador. Nosotros podemos determinar la posición del div dependiendo de un montón de factores, como por ejemplo el estilo que le vayamos a colocar al div. A diferencia de la tabla, que nosotros tenemos que tener los mismos casilleros de TD hacia abajo después de que colocamos el primer TR. Ya lo expliqué la clase pasada, pero para volver a hacer refrescar la memoria, cuando nosotros hacemos una tabla y colocamos un TR, ya tenemos que tener un TD, como lo dije recién, pero la cantidad de TD que nosotros colocamos en el elemento tabla determinará también cuántos elementos TD tienen que tener hacia abajo. Si yo tengo un TR que tiene 3 TD y tengo otro TR debajo de él, no puedo colocar 2 TD solamente. ¿Ya? Tengo que ocupar 3 espacios de table data.
sí o sí. Para poder ocupar los tres espacios, por ejemplo, si yo voy a utilizar solo dos elementos, hay técnicas con el call span, ¿ya? Puedo expandirlo hacia los dos elementos y dejar uno adicional, un table data adicional, o puedo expandirlo a los tres elementos. Pero debe estar cuadradito y tampoco puedo pasarme de los elementos. No puedo, por ejemplo, si yo tengo tres table data en el primer TR, no puedo colocar cuatro espacios de table data en el segundo. Porque ahí es donde empieza a quedar la escoba con el muestreo de la tabla y todo el asunto. ¿Ya? La tabla siempre debe ser cuadrada. Pero el div, a diferencia de la tabla que tiene una posición determinada, tengo este TR y este TR siempre va a ir primero y este TR de acá que está abajo siempre va a ir después que el otro, el div es un elemento que puede variar dependiendo de lo que nosotros queramos. Todo depende del estilo que nosotros le otorguemos. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, si nosotros cargamos esta página así tal cual como está ahora, ¿ya? Y la ejecutamos. Ay, mi computadora está como tortuga, así que hay que tenerle paciencia. Ayer se demoró como 10 minutos en cargar el Visual Studio. Hay que tener fe y esperanza. Claro. Ya. Entonces podemos ver que ahí tenemos este elemento será flotante y este elemento también flotará, ¿ya? El orden es el mismo que nosotros colocamos. Este orden puede cambiar. Lo único que necesitamos para que cambie es un estilo. Por ejemplo, colocamos style, ¿ya? Y aquí podemos decir margin top para establecer cuál es el margen que se encuentra entre la parte de arriba del elemento superior al div y lo que yo quiero establecer. Ese margen puede ser hecho en porcentaje o en píxeles. ¿Cuál es la diferencia entre porcentaje y píxeles? Si yo digo 2 píxeles, serán 2 píxeles todo el rato, no importa el tamaño de la página. Si yo digo porcentaje un 2%, será un 2% en relación a la página o al navegador en este caso. ¿Ya? Así que, ojo, cuando ustedes quieren que una página se le vea cuadradita en todos los elementos, en todos los navegadores y en todas las resoluciones, debemos tener la precaución de hacerlo con porcentajes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy a colocar margin top de un 10%. Punto y coma. Siempre tenemos que colocar un punto y coma después de cada instrucción. Esto es como una consulta SQL. ¿Ya? Si no colocáis el punto y coma, no lo damos. Sí, también le podemos colocar color. Ya, entonces, vamos a ver cuál es el cambio que se produjo en la página. Fíjense, dentro de todo el tamaño de la página, tomó un 10% y ese 10% lo bajó. Ahora, si yo reduzco el tamaño de la página, voy a levantar un poquito aquí, y lo coloco ahí, se me quedó pegado. Se me quedó pegado, pero fíjate, porque no tengo un margin button. El margin button también es importante. El margin button es el margen que nosotros le vamos a colocar abajo. Sin embargo, ¿se dan cuenta que se mueve? Sí. Sí, porque hay un elemento que está apareciendo y desapareciendo. Por eso. Entonces, él dice, hay más páginas hacia abajo. Entonces genera el scroll en el navegador para poder desplegar el resto de la página. No te entiendo nada. Debe ser porque tengo el auricular aquí al lado.
Vamos a ver. Sí, porque considera todo el contexto de la página. ¿Cachai? Entonces, ¿cachai? Entonces, dependiendo de la cantidad de elementos que tenga o de la cantidad de píxeles que tenga, va a tomar el 10% o no. ¿Ya? Sí, cuénteme. ¿Por qué qué? Porque tengo que empezar por lo básico. No, si después vamos a terminar haciendo styles en CSS. De hecho, este es conocimiento relevante. ¿Por qué? Porque la página, la vista, ustedes la van a desarrollar con un programa, porque de lo contrario va a ser muy pesado. Estas es cosas que ustedes tienen que conocer. Pero las páginas como tal las vamos a desarrollar. Si tienen Dreamweaver, con Dreamweaver. Claro que tienen que pagar, legal. De lo contrario, utilizaremos Microsoft Expression Web, ¿ya? Se llama Microsoft, imagínate. Expression Web. Esta aplicación, aunque usted no lo crea, es gratuita. Y la vamos a poder utilizar para el desarrollo de las páginas. ¿Ya? Esa es una de las pocas cosas que Microsoft hizo gratis antes de que decidiera irse en su volada y pasar a Linux Foundation y liberarlo ahí desde Visual Studio y todo el cuento. ¿Ya? Entonces, Microsoft Expression Web lo vamos a utilizar en el caso de que no tengamos el dinero para pagar el Dreamweaver. Yo no sé quién paga por Dreamweaver, pero igual. ¿Ya? Yo de hecho tengo el Microsoft Expression Web instalado en el computador, así que vamos a hacer todos los elementos ahí. ¿Ya? Ahora no sé si está acá, pero se puede emular con Dreamweaver porque en el fondo lo que vamos a hacer es estructurar el HTML y después copiarlo hacia las páginas que necesiten. ¿Ya? Entonces, ya vimos que se puede mover el elemento, ¿por qué? Porque está relativizado en un porcentaje. Si yo lo coloco con píxeles, eso va a ser fijo, no se va a mover ni aunque yo agrande o achique la página. ¿Ya? Ahora, le puedo colocar tamaño al div. Por ejemplo, quiero decir que va a ser una caja de 70 por 70. 70 píxeles por 70 píxeles. ¿Ya? Voy a bajarlo un poquito mejor. Ahí. Entonces, si yo cargo el elemento, fíjense que se muestra de una manera distinta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ¿cuántos son 70 píxeles aquí? Así un cajoncito. Tenemos que tomar en cuenta la resolución del computador. En este caso la resolución del computador está como en 720. Entonces 70 píxeles es menos del 10% de lo que estamos viendo en la pantalla. ¿Ya? Ahora si le coloco, no sé, 170 píxeles, cambia. ¿Ya? Ahora, también le puedo colocar un color de fondo con background color. También le podría colocar imágenes o lo que nosotros tenemos conveniente. ¿Ya? ¿Perdón? ¿Ah? Con background image. Colocas background image, el URL donde va a tener la imagen y va a estar como fondo de pantalla. Entonces, en este caso, vamos a colocar solo background color y vamos a ver cómo se muestra. ¿Ya? Ahora también le puedo cambiar el color al texto. Si digo color, de color yellow. Tengo una L de más. ¿Ya? Y al ejecutarlo,
podemos ver que el texto también cambió. ¿Ya? Le puedo colocar un margen a la izquierda y un margen a la derecha. ¿Ya? Para eso coloco margin left de 40 píxeles. ¿Ya? Y un margin right de 50 píxeles. En realidad no va a hacer ninguna diferencia porque no va a llegar a los 50 píxeles del extremo, pero también debería colocarlo con porcentaje si quiero que me quede cuadradito. ¿Ya? Y fíjense que ya este elemento se está distanciando del otro. También puedo decir cuál es la posición que va a tener. La posición va a determinar cómo yo voy a desplegar este elemento en la página. Entonces podría colocar position absolute, y lo que estoy diciendo ahí es que la posición que va a abarcar el elemento, que va a tomar como referencia para poder mostrarse, va a ser completamente la página. ¿Ya? Entonces al ejecutarlo, fíjense que aquí queda el elemento que está con sus márgenes, y el otro elemento div que no tiene ningún estilo, no tiene ninguna regla que cumplir, se tiró hacia arriba directamente. ¿Ya? Porque este div que está ahí, el 2, no tiene ninguna posición, por lo tanto, cuando nosotros no determinamos la posición del div, se toma como posición relativa. ¿Relativa a qué? Al elemento que lo esté encerrando. Cuando nosotros decimos posición absoluta, toma la posición absoluta del navegador. Entonces, cuando algo es posición absoluta, se desmarca de todo el resto de los elementos. Por eso es que el div 2 pasó hacia arriba y el div 1 sigue la posición en la que estaba antes. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, por eso digo que es flotante. Porque depende de los elementos y el estilo que nosotros le demos para ver el lugar en la página en el que se va a encontrar. Yo podría tener el último elemento de mi página al principio y el encabezado que voy a colocar al final, y si está bien hecho el estilo, se va a mostrar como yo lo necesite de todas formas. ¿Ya? Lo único que necesito es colocar el estilo correspondiente. ¿Se entiende la idea? El div es el elemento más flexible que existe en HTML hasta que apareció el tag video. ¿Ya? Pero si, aún así nosotros podemos hacer un montón de cosas, colocarle ahí, ya. Podemos hacer un montón de cosas, por ejemplo, en el div 2, puedo decir que la posición, style, también tendrá una posición absoluta, ¿ya? Que será una caja de 400 píxeles por por 300 píxeles, que va a tener un margin button de un 50%, que va a tener un margin left de un 10% y un margin right también de un 10%. ¿Ya? De hecho, incluso nosotros podemos decir cuál es el tamaño en relación a el navegador que nosotros queremos colocar en la caja. También, en vez de colocarle píxeles al height y al width, le colocamos porcentaje. ¿Ya? Y vamos a colocar que el background color sea un verde y el color sea azul. Así de feo. Entonces, vamos a ejecutarlo. Y fíjense que ese elemento se superpuso al otro. ¿Por qué? Porque las posiciones son absolutas. ¿Ya? Entonces, tengo un div que está funcionando tal cual como el anterior, y tengo otro que viene debajo en la escala de creación de divs,
que también es posición absoluta, que se superpuso a la anterior. ¿Por qué? Porque abarcan ambos el mismo lugar en el espacio. Entonces, el mismo experimento, si yo lo achico, podemos ver cómo se desplazan los elementos. Y aquí también podemos ver cómo se... Bueno, hay un pequeño movimiento ahí que es imperceptible por la forma, porque no le coloqué un margin top. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Ya. ¿Qué pasa cuando yo quiero generar una tabla dentro de eso? Ya hay un formulario. ¿Puedo generar una tabla dentro de un div? Sí, sin problema. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar aquí div id formu, por formulario. Vamos a colocarle el estilo, y el estilo tendrá un margin left de un 70%. ¿Ya? Tendrá margin left del 70%. Sí, con eso no. Ya. Y vamos a generar una tabla en la cual vamos a generar un tr para crear la fila, un td para generar el dato que vendría a ser la columna, otro td y un tr con un td que tendrá un call span 2, ya, para abarcar los dos elementos table data, y finalmente vamos a colocar aquí buscar. Aquí vamos a colocar un input type de tipo texto y como nombre va a tener txt buscar, ya, y en el call span de abajo colocamos un input type de tipo submit que va a tener un value de buscar. Listo. Veamos qué pasa al hacerlo de esta forma. Ya, entonces, cargamos la página. Y fíjense, el formulario que hay acá. Entonces, también podemos hacer el formulario de búsqueda en la superior izquierda, por algo. Ahora, si apretamos el botón buscar, fíjense que no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque, como les dije antes, el botón submit sirve para empaquetar los elementos de un formulario y mandarlo. Como aquí no se encuentra dentro de un formulario, no hace nada. Entonces, por ejemplo, si nosotros aquí colocamos dentro del table un formulario con un action hacia, no sé, asdf.html, página que no existe, así que nos va a aparecer un error 404 cuando lo ejecutemos, ya, y que el método sea post, ya, y lo colocamos dentro de la tabla, o sea, encerrando la tabla, perdón. Al ejecutarlo, colocar buscar, ahí sí nos dirige y tiene acción. ¿Se entiende la idea, muchachos? Sí, voy a colocar el código al tiro.
Ya. ¿Está bien ahí? Voy a reducir un poquito el tamaño. Cuéntenme. Para expandir el tamaño de la columna. Recuerda que antes les dije que la tabla tiene que ser cuadradita. Como tiene que ser cuadradita, nosotros tenemos que colocar la misma cantidad de table data en todos los lados. ¿Ya? Como el primer table row tiene 2 table data, en el de abajo yo también tengo que ocupar esa cantidad de espacios, pero voy a colocar un solo elemento. Entonces, en vez de colocar 2 TD, coloco un TD con un call span 2 que diga que este TD va a utilizar el espacio de 2 table data. Ah, los elementos de tipo select. Ya, pongan atención, muchachos. Existen los elementos de tipo select como les mostré antes, que era como un combo. Pero ¿cómo se hacen? La verdad es que es relativamente muy sencillo. Para establecer un elemento de tipo select, vamos a colocar un tr aquí, un td con un call span 2, y vamos a colocar menor que select un nombre slc selector, y para establecer los elementos vamos a colocar option, ¿ya? Donde option va a tener un valor que va a ser opción 1, por ejemplo, y entre los tags vamos a colocar el elemento. Opción 2, y opción 3. ¿Ya? Ahora, vamos a cambiar el tipo de elemento por el cual estamos mandando y vamos a colocar un get. ¿Para qué? Para que podamos ver cómo va a funcionar eso y cómo va a mandar la información de un lado hacia otro. Básicamente, cómo va a mandar el parámetro hacia la otra página. Y luego vamos a ejecutarlo. Muy bien. 3. Ahí sí, gracias. Entonces, ejecutaremos. Y fíjense, ahí está. 1, 2 y 3. Entonces, seleccionamos 3. Colocamos algún texto en buscar. Enviamos. Y fíjense. Dice SLC selector igual a 3. Lo que se envía de un lado a otro es el valor que nosotros le establecimos. Así que, y se envía como si fuera un texto, como si fuera un TXT común y corriente, ¿ya? No hay ninguna diferencia entre el TXT buscar y el SLS selector. Por lo tanto, cuando estemos al otro lado, en el servlet o estemos en el JSP, nosotros también podemos colocarle request.getParameter SLS selector y decimos si es igual a 3 como texto, o lo podemos convertir en número y ver si es igual a 3, y si eso es así, podemos hacer una acción, de lo contrario, evitarlo. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Ahí está. Ya, ahora vamos a ver lo último. ¿Qué pasa si yo no quiero tener esos estilos en la página? Y los quiero cargar de manera externa. Ahí establecemos un CSS. Para realizar esto, vamos a webpage, hacemos clic derecho, colocamos nuevo, vamos a, si es que no tiene el Cascading Style Sheet, que ese es el CSS, vamos a otro, en la parte web, y seleccionamos el Cascading Style Sheet, ¿ya? Presionamos siguiente, y le vamos a colocar como nombre a CSS estilos. Y le damos terminar. Entonces, existen dos niveles básicos para establecer los elementos. Para los tags que ya existen y para los tags que se encuentran dentro de los divs. Para los tags que ya existen, nosotros colocamos body, abrimos y cerramos llave, y por ejemplo colocamos background color
aqua. En el HTML, para poder cargarle el estilo, vamos a el head, ¿ya? Y colocamos aquí link rel style sheet, ¿ya? Type text CSS y colocamos el ref para decir en qué lugar se va a encontrar, en este caso estilos.css. Así. Entonces, al cargar la página nuevamente, aparece el background con el fondo aqua que nosotros le colocamos. Y finalmente, para poder ahorrarnos todo este texto que se encontraba en estas partes, por ejemplo, ese que está ahí, el style y todo el cuento, vamos a estilo, y como estos son un div, nosotros le colocamos un gatito, ahí, gatito 1, abrimos y cerramos, y lo que está en el HTML, todo lo que está dentro del estilo, lo cortamos, y lo pegamos en el CSS. Para que se vea mejor lo vamos a ordenar aquí. Vamos a dejar esto pegadito porque si no, no lo toma. Y vamos a ejecutarlo. Entonces, ¿cómo se ve la página? Exactamente igual. ¿Por qué? Porque cargó el estilo desde el CSS que está cargado en la parte de arriba del HTML. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Entonces, podemos hacer que la página quede muy limpia solo colocando los tags HTML y el estilo en el CSS. ¿Ya? ¿Estamos, muchachos? ¿Alguna duda? ¿No? Ya. ¿Se les puede cargar imágenes de fondo igual? Sí, también le puedes cargar imágenes de fondo. Ya, entonces, carguemos las imágenes de fondo. Background image, si mal lo recuerdo aquí, colocamos URL. Espérate, aquí no me acuerdo si es... Ah, no, esto es abre llave, cierra llave. Y aquí colocamos... Y ahí deberíamos colocar la dirección URL de la página, ¿ya? Así se carga. Entonces ahí le colocas en el URL la dirección donde está la imagen. Eso puede ser una imagen que esté en un web externo o puede ser una imagen que esté en tu computador. Para eso tendrías que generar una carpeta aquí o tirar la imagen directamente. A ver, vamos a colocar una imagen directamente. ¿Tengo algo por aquí o no? Que no sea Morrigan, sí. Ya, vamos a colocar a Chuck. Ya. Ahí está. Entonces, en el URL colocamos a Chuck y cargamos la página. Y ahí está. ¿Ya estamos? ¿Alguna duda? ¿No? Perfecto. Entonces vamos a dejar esto hasta acá por hoy.